A continuación les voy a hablar acerca del programa de educación en pacientes con mieloma múltiple de la Fundación Santa Fe Bogotá, programa del cual hice parte durante varios años y ayudé a la ejecución de una nueva estrategia de educación que buscaba como principal objetivo mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes y mejorar la calidad de vida de los pacientes con mieloma múltiple. Esta nueva estrategia fue publicada en una revista indexada en el Journal of Cancer Education y está validada como una herramienta pues, que ha demostrado tener un rendimiento adecuado en la mejoría de la calidad de vida y en la mejoría de la adherencia de los pacientes al tratamiento. Entonces, nuevamente como manera de introducción, seguramente ya lo hemos mencionado varias veces, el mieloma múltiple es el segundo cáncer hematológico más común en el mundo y es una enfermedad que tiene una alta carga de mortalidad en los pacientes y el adecuado control de esta enfermedad va a ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes y en gran medida a mejorar la sobrevida de los pacientes. La educación y la comunicación asertiva con el grupo de tratamiento y los pacientes son dos variables muy importantes para mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento. Y a continuación les voy a presentar esta nueva estrategia de educación que combina diferentes medios de comunicación, teniendo en cuenta medios virtuales, medios físicos y entrevistas presenciales con los pacientes, y tenía en cuenta también las preferencias del paciente de cómo recibir la información. Entonces, estos fueron los puntos críticos en los cuales hicimos seguimientos a los pacientes, hicieron 5 seguimientos, al diagnóstico, al segundo ciclo de tratamiento, tercer ciclo de tratamiento, cuarto ciclo, y en pacientes que iban a tener un trasplante autólogo de médula ósea, pues iba a hacer ese seguimiento a los 100 días post-trasplante o bien sea al final del sexto ciclo de tratamiento, los pacientes que no iban a ser llevados a trasplante autólogo de médula ósea. Entonces, al inicio del tratamiento, en el primer seguimiento, se le preguntaba a los pacientes cuál era la preferencia de ellos, si iban a recibir la educación de manera virtual o si le iban a recibir por medio de medios físicos o en entrevistas personales. Todos recibían todas las intervenciones, sino que se reforzaba más aquella en los que los pacientes y los cuidadores tuvieran mayor preferencia. En el contenido que se daba al inicio, se presentaban las generalidades de la enfermedad, generalidades del tratamiento, generalidades del diagnóstico. Luego, en el segundo seguimiento, se le explicaba al paciente cuáles eran los cambios en el estilo de vida que debían tener y que fueran benéficos para el manejo de su enfermedad. En el tercero, la importancia a la adherencia al tratamiento. Y por último, y no menos importante, el rol del cuidador, porque buscamos proteger también el cuidador y que no hubiera burnout de parte de ellos y pudieran también manejar la carga de morbilidad que tenían sus familiares. En cuanto a los medios físicos, teníamos un libro que tenía 5 capítulos, en los cuales también presentábamos definición de la enfermedad, efectos secundarios del tratamiento en general, cuáles eran los efectos secundarios de los medicamentos, los principales cambios en el estilo de vida y las generalidades del trasplante autólogo de médula ósea. Todo esto encaminado en buscar el mejor entendimiento del paciente. Siempre se brindaba espacio para preguntas y un amplio tiempo para resolver todas las dudas de los pacientes hasta que quedara completamente entendido. Y al final se hacía una autoevaluación, una evaluación pues, de los pacientes para determinar el nivel de entendimiento de la información que se les estaba brindando. De esa manera se llevaban a cabo los seguimientos, pero además también se hacían mediciones de qué cosas se medían en cada uno de los seguimientos. Evaluamos complicaciones de los pacientes, evaluamos cuáles eran las necesidades educativas y en cada uno de los ciclos íbamos modificando esa estrategia educativa para ese paciente en particular, para ese grupo familiar en particular, buscando reforzar aquellos puntos en los cuales ellos estaban más débiles o que había menor entendimiento y en los que ellos podían captar mejor la información. Se evaluaban el cumplimiento de las citas, el cumplimiento de las citas de quimioterapia y de las citas con el especialista. Asimismo, también se evaluaba la adherencia al tratamiento oral por medio de la escala de evaluación de adherencia al tratamiento oral de los pacientes.
Y por último, se evaluó la calidad de vida al inicio, al cuarto ciclo y en el último seguimiento para determinar si esto realmente estaba teniendo un impacto significativo en los pacientes. ¿Cuáles fueron los hallazgos de todas estas mediciones y de esta intervención? Pues bueno, tuvimos una población en la cual, pues esto era un ensayo clínico aleatorizado, que era un doble ciego. Tuvimos dos grupos, un grupo de intervención, un grupo de control. En el grupo de intervención tuvimos 16 pacientes, en el grupo de control 16 pacientes, con una media edad similar en ambos grupos, y realmente si vemos los valores de P, no eran dos grupos que fueran estadísticamente significativos en ninguna de las características. En cuanto a las complicaciones que teníamos en los pacientes al inicio, podemos ver que en el grupo de intervención teníamos más pacientes con anemia, con insuficiencia renal, digamos que de base eran pacientes que reportaban una media de dolor más alto. Entonces teníamos un grupo de pacientes que al inicio en el grupo de intervención estaban un poquito peor, perdón. ¿Cómo fue esto evolucionando a lo largo de los seguimientos? Nos dimos cuenta que en el cuarto ciclo de tratamiento, los dos grupos eran muy homogéneos, tanto el grupo de intervención como el grupo de control presentaban complicaciones similares, o incluso, por ejemplo, en cuanto a la insuficiencia renal, en el grupo de intervención teníamos menos, habíamos pasado de 6 a 1, y lo mismo de la anemia, habíamos pasado de 6 a 4. Y también, pues, habíamos encontrado que había 2 fallecimientos en el grupo de control. No hubo ningún fallecimiento durante todo el seguimiento en el grupo de intervención. Esto simplemente mostró que a lo largo del seguimiento y hasta el quinto ciclo, que fue el último seguimiento, el grupo de intervención empezó a mostrar un mejor rendimiento en el control de las complicaciones, un mejor rendimiento en el reporte del dolor. Esto como una medida, digamos que secundaria a la buena adherencia al tratamiento que estaban presentando los pacientes. ¿Y cómo medimos la adherencia? Esto fue uno de los desenlaces primarios. Pues lo primero fue la adherencia al tratamiento con la escala, pues, de evaluación se llama la escala MAC, que evalúa la adherencia al tratamiento para medicamentos orales. Entonces los pacientes reportaban qué tanto se les olvidaba tomar un medicamento o no en casa. Y con una P estadísticamente significativa a lo largo de todo el seguimiento de los pacientes, vimos que el grupo de intervención, que es las barras que vemos en rojo, fue significativamente superior al grupo de control en cuanto a adherencia al tratamiento. Los pacientes eran muchísimo más juiciosos en la toma de sus medicamentos y de sus horarios. Asimismo, a la asistencia a quimioterapias, tuvimos menos falla de la asistencia a las quimioterapias en el grupo de intervención que en el grupo de evaluación. Esto lo evaluamos con los registros de las historias clínicas cuando los pacientes venían a recibir sus quimioterapias en las fechas que estaban indicadas. Y por último, uno de los desenlaces secundarios, que es la calidad de vida, que como les mencioné, se medía en el diagnóstico, se midió al cuarto ciclo de tratamiento, al quinto ciclo de tratamiento. Vimos que hubo una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Digamos que cómo se midió la calidad de vida, se midió por medio de una escala específica para mieloma múltiple que evalúa la calidad de vida global, funcionalidad y sintomatología, tanto global como relacionada con mieloma múltiple. Entonces, esta es una escala que va de 0 a 100, que para funcionalidad de 0 a 100, entre más alto sea, pues va a ser más funcional. En sintomatologías de 0 a 100, entre más alto sea, va a ser más sintomático el paciente, y lo que buscaba uno era mejorar los reportes de estos pacientes. Entonces, vemos que al diagnóstico, el grupo de control reportaba un puntaje global de calidad de vida mucho mayor al del grupo de intervención, y a lo largo del seguimiento, en el cuarto ciclo, vemos cómo pasa de 61 a 71 el puntaje global de los pacientes del grupo de intervención, y cómo baja de 77 a 56 en el grupo de control. Eso quiere decir que los pacientes del grupo de control estaban reportando una calidad de vida, pues digamos que autopercibida, mucho menor. Estaba disminuyendo el puntaje, mientras que el grupo de intervención esto iba siendo cada vez mejor, iba en aumento. Y el desenlace final, en el cual tenemos resultados estadísticamente significativos, tanto para global como para funcionalidad global para cáncer y funcionalidad para mieloma múltiple específicamente, es superior en el grupo de intervención.
Y esto, digamos que fue mejorando en todo el acompañamiento que se le dio a los pacientes, lo cual pues fue un impacto enorme en la calidad de vida de esos pacientes, quienes pues reportaban que se estaban sintiendo mejor y estaban siendo mucho más funcionales. Como conclusiones de este estudio, nos dimos cuenta que la estrategia educativa ayuda a los pacientes a reducir las complicaciones, a mejorar la adherencia al tratamiento ambulatorio y a mejorar la calidad de vida, siempre comprometidos con nuestra bandera de trabajo, que es que el mieloma múltiple no va a ser el final para estos pacientes, sino es un nuevo comienzo por el cual nosotros estamos comprometidos a trabajar día a día para mejorarles su calidad de vida. Muchas gracias.